Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de jurisprudencia de Faur Libertatis. Hoy vamos a ver el caso de la señora Jing Fong contra Australia, un caso relativo sobre la deportación y aplicación de la pena de muerte y que fue del conocimiento del Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas. La Mancomunidad de Australia es estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también del protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, además también del protocolo facultativo de acceso a la justicia internacional, el que ratificó en septiembre de 1991. Este caso derivó de la comunicación 1442/2005 y su dictamen fue fallado en octubre del año 2009. Antecedentes del caso. La señora Jing Fong es una persona originaria de China y estuvo casada con el señor Zhang Lingsheng. Este último fue jefe de la policía de la ciudad de Guangzhou. En marzo del año 2000, la señora Jing viajó a Australia para posteriormente volar a Canadá a visitar a su hijo, haciendo una pequeña escala en Hawái. Sin embargo, las autoridades de inmigración estadounidenses le denegaron la entrada y la mandaron de vuelta a Australia. Las autoridades australianas informaron a la señora Jing que se había lanzado una alerta personal en su contra, pues su esposo era investigado por actos de corrupción, un delito que es considerado como grave en la República Popular China. Así, la señora Jing solicitó un visado especial de protección ante las autoridades administrativas, mismo que le fue negado, e impugnó ante el Tribunal de Examen para los Refugiados, quien confirmó la negativa. Y es que la señora Jing sostuvo ante el Tribunal de Examen por varias ocasiones que ni siquiera tenía conocimiento de los cargos por parte de la República Popular China. En la secuela del derecho interno, también se buscó la impugnación ante el Tribunal Administrativo de Apelaciones y también ante el Tribunal Federal, quien desestimó la solicitud de la autora. En este contexto fue a través de la prensa en el que la señora Jing se enteró que su esposo había sido condenado a muerte por actos de soborno en la ciudad de Guangzhou. Así las cosas, la señora Jing estuvo varios años encerrada en un centro de detención de inmigrantes en Villawood, Sydney, hasta que en el año 2005 pasó a un régimen de detención comunitaria. Agotados los recursos de jurisdicción interna en Australia, la autora presentó comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2005, alegando violación a su derecho a la vida, pues también sería juzgada y condenada a muerte como su esposo en caso de que fuera devuelta a la República Popular China. Resolución. Ya en los méritos de fondo, el Comité de Derechos Humanos sostuvo que la autora de la comunicación estuvo 4 años bajo un régimen de detención sin revisión judicial, y tal acto constituyó violación al artículo 9, párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ojito con esto, porque sobre el tema de la deportación, el comité razonó que el Estado australiano expondría a la autora de la comunicación a sufrir daños irreparables. Esto último es muy importante porque, de acuerdo con la doctrina convencional de Naciones Unidas, la devolución de la autora de la comunicación a un país que reconoce la pena capital equivaldría a una violación al derecho a la vida. Consecuentemente, la resolución del sistema de Naciones Unidas debía tener un carácter preventivo. De lo contrario, si la persona es devuelta, pues evidentemente sería demasiado tarde para protegerla y con ello se podría generar una vulneración al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Atentos con la doctrina convencional. El comité reitera que no es necesario demostrar, como sugiere el Estado parte, que la autora será sentenciada a muerte, sino que existe un riesgo real de que se le imponga la pena de muerte. No se acepta la hipótesis que parece formular el Estado parte de que una persona tiene que haber sido sentenciada a muerte para que se demuestre la existencia de un riesgo real de violación del derecho a la vida. El comité considera que un regreso forzoso de la autora a la República Popular China sin las debidas garantías constituiría una violación por Australia como Estado parte que ha abolido la pena de muerte de los derechos que asisten a la autora en virtud de los artículos 6 y 7 del pacto. Adicionalmente, el comité convencional también sostuvo que la autora aún conservaba su derecho al recurso judicial efectivo ante las autoridades jurisdiccionales australianas y así evitar su deportación a la República Popular China. Consecuentemente, se verificaron violaciones al artículo 9, es decir, libertad personal, en razón del artículo 6, derecho a la vida, y 7, prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la luz del diverso artículo 5 del Protocolo Facultativo de Acceso a la Justicia Internacional. Repercusiones. El caso de la señora Jing Fong no ha sido el único caso que versa con la devolución de personas a terceros países en donde se aplica la pena capital. Afortunadamente, en este caso, Australia acató la resolución. Y ojito con esto, la República Popular China ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no lo ha ratificado, menos aún el protocolo adicional para abolir la pena capital. Y es que seguramente en el futuro habrá más casos de ciudadanos de la República Popular China que eviten ser llevados de vuelta a su país para ser juzgados y condenados a la pena de muerte.
Muy bien, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas del caso de la señora Jing Fong ante el Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas? Déjame saber tu opinión. No olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.